Nicolásito querido, renuevo el saludo, es decir, saludo casi despedida en el cierre de nuestro programa. Nosotros nos vinimos hasta Barrio Sur. Dijimos más temprano, bueno, abarquemos el tema del juicio en todos los espectros y por eso lo convocamos al presidente de la Junta Departamental de Montevideo. ¡Opa! Es decir, del Parlamento de Montevideo. Exacto. Como dicen los vidrios, ¿no? Está todo ploteado la Junta Departamental con esta frase, ¿no? El Parlamento montevideano, Nicolás Laza, que va a conversar con nosotros y bueno, y nos va a contar, Nicolás, ¿qué significa, digamos, tener juicio en la política, en el espectro donde tienen un cargo electivo y donde, por supuesto, tienen responsabilidades que el pueblo le confiere? Buen día. Buenas, un saludo al piso y a la audiencia. A ver, después de lo de ayer, uno duda, ¿no? No sé si decir que primó la cordura, que uno se siente feliz porque realmente fue un episodio muy triste para la democracia el que nos tocó vivir. Los juicios políticos son recursos que tienen sobre todo las minorías para poder cuestionar a sus gobernantes. Entendemos que en este caso se abusó tremendamente de la herramienta que no ameritaba. Ayer, además, yo tuve la oportunidad de estar acompañando desde las barras la discusión del Senado y realmente escuchamos cosas que fueron gravísimas. Situaciones muy graves que hablan de una voluntad de instalar una agenda política y una confrontación política muy electoralista, ya diríamos a esta altura del partido, que se lleva puesta a las instituciones, ¿no? Eso me parece que es lo más preocupante. Llegamos a escuchar el absurdo de un senador que iba con una posición que además era unánime en la comisión y la cambió porque le llegó una convocatoria, porque leyó un tuit. O sea, estamos hablando de que hay senadores de la República que lo que determina que voten la destitución de una intendenta es un tuit. Es una política que de la cual nosotros queremos alejarnos mucho, ¿no? Entonces, yo creo que esto no hay que analizarlo desde los lentes partidarios, sino desde el lente del fortalecimiento de la democracia y de poder comprender que esto no puede hacerse moneda corriente. Promover, destituir jerarcas que fueron electos democráticamente y por las mayorías populares no se puede naturalizar. Por suerte, el Frente Amplio concretamente es minoría en la mayoría de las juntas departamentales del país, sobre todo en aquellas del interior, y nunca nos valimos de 11 votos para iniciar juicios políticos por situaciones de estas características. Estamos hablando de que se le inició un juicio político a la intendenta Carolina Cose por no haber comparecido a un llamado a sala por pedidos de informe no respondidos. Y esto lo quiero dejar meridianamente claro. Ayer en varias intervenciones se habló de que el juicio político era por no responder pedidos de informe. Eso no fue así. No fue eso. Por pedidos de informe no respondidos fue que se realizó un llamado a sala. Y al momento de la realización de este llamado a sala ya estaba el 100% de los pedidos respondidos. Como estaba el 100% de los pedidos de informe respondidos, fue que la intendenta no se hizo presente y se hizo representar, como lo establece los artículos 284 y 285 de la Constitución. No hay ninguna situación conflictiva ahí, ninguna vulneración, ninguna violación a la Constitución. Y bueno, por eso nos alegra que lo que nosotros desde la Junta Departamental planteamos el año pasado, ayer fue refrendado por el Senado de la República con el apoyo de todos los partidos. Quedan aislados políticamente, creo que esto también es una buena señal, los propulsores de esta medida en la Junta Departamental. Lo que el ciudadano seguramente se pregunta del otro lado, Nicolás, a propósito de esta situación, ¿cómo sigue? Es decir, ¿qué erosión le genera a la democracia que el juicio político sea utilizado como herramienta electoral, como vos lo decías? Yo creo que, por suerte, este tema no estuvo mucho en la agenda política de la ciudadanía. Es decir, esto obedece a una estrategia partidaria de la derecha, digamos, en bloque de la coalición de derecha en Montevideo, que rápidamente tuvo la negativa de algunos dirigentes nacionales. Ya ni bien se anunció y se votó el juicio político, salieron dirigentes de la derecha de la coalición multicolor a plantear que tenían reparos. Obviamente sabían que además se embarcaron en una propuesta que no iba a contar con los votos suficientes, pero bueno, no importaba tanto el resultado, sino tener en el banquillo de los acusados a una intendenta frente amplista durante 9 meses. Yo creo que por suerte esto no se hizo carne en la ciudadanía y todos, la gran mayoría, entendimos que era una medida que era desproporcionada, que no tenía mérito, que era absolutamente improcedente y
entiendo que se debería apelar a estos recursos cuando haya situaciones efectivamente muy graves reñidas con la Constitución, que en este caso no las hubo. Es decir, no quiero con esto desmerecer la herramienta del juicio político, que es una herramienta que tienen sobre todo las minorías, que está consagrada en la Constitución y a la cual se puede apelar cuando hay el mérito suficiente como para poderlo realizar. Te hago la última pregunta antes de recibir las preguntas de Fito, Tania y Flor que están en estudios. Te lo pregunto ya como ciudadano, como alguien que patea la calle en el día a día. ¿Es necesario perder el tiempo en este tipo de cuestiones, no? Porque uno se pone a repasar un juicio político que ya sabíamos que el Parlamento, digamos, iba a poner un cierto coto. ¿No hay temas más importantes que tenga que tratar el Senado de repente que, digamos, quienes promulgan o quienes impulsaron este tipo de juicio político que finalmente no se realizó para tratar aquí en Montevideo? ¿No hay otras cuestiones que son más importantes para la gente en este momento? Obviamente, cuando uno intercambia con los vecinos y con las vecinas, cuando uno puede sentir bien de cerca, y también nosotros como ciudadanos, cuando vemos los problemas concretos que están sucediendo, dice, esto no tiene nada que ver. Ahora, hay un dato de la realidad. La agenda del gobierno no es la agenda de las necesidades de la gente. Eso queda meridianamente claro. Si vos te encontrás con vecinos, con vecinas que no tienen acceso a agua potable, que tienen que andar comprando bidones que muchas veces no están en los supermercados, que se necesita poder dar respuesta a un montón de poblaciones vulneradas. Cuando se consiguen las ayudas, el gobierno las rechaza, ahí tenemos un elemento muy claro de que la agenda del gobierno no pasa por responder a las mayorías sociales. Este es un gobierno electo democráticamente, legítimo, que cosechó puntualmente por un puñado de votos, vale recordar en 2019 mayorías electorales, pero que no representa a las mayorías sociales. Indudablemente este es un gobierno que representa a una minoría que se defiende solo a sí misma, y lo que han hecho durante estos años ha sido gobernar para beneficiarse a sí mismos. No hay soluciones para las grandes mayorías, hay exoneraciones para familiares de ministros, no hay cobertura y garantización de derechos, sobre todo en estos momentos complicados, ¿no? Se vienen los fríos, realmente vemos que hay muchísima gente en situación de calle. No están cubiertas las necesidades de alimentación, pero sin embargo vemos que se lo pasan haciendo negocios para beneficiarse y vender las empresas públicas, concesionarlas, ponerle el título que se les antoje, el eufemismo que elijan, pero en definitiva achicar el Estado y beneficiar a privados durante décadas. Fito, compañeras, el presidente de la Junta Departamental de Montevideo evacúa sus consultas. Nico, te saluda Tania por acá. Simplemente haciendo referencia a lo que vos dijiste, que esto no hizo carne en la gente, pero en el sistema político, en ustedes, porque ninguno esperaba, con las declaraciones al instante de muchos miembros del gobierno, de la coalición, diciendo no lo vamos a acompañar, no estaba previsto que esto fuera hasta las últimas consecuencias, que llegara a esta instancia, capaz que una mala lectura. ¿Hizo carne también el sistema político? ¿Tiene consecuencias? ¿Cambia las coordenadas? Yo creo que ahí, bueno, ayer habrás visto, Tania, que en el Senado hubo una discusión incluso a la interna del Partido Nacional con las declaraciones de Botana, unas declaraciones, una intervención que a mí me pareció muy plagada de pragmatismo, porque fue una discusión muy pragmática. Él entendía que esto se debió haber archivado directamente en comisión y no haberse llevado a la sesión plenaria del Senado. A mí me parece que cuando uno instala estas discusiones, tiene que darles todo su curso. Yo creo incluso que nosotros ante estas situaciones deberíamos analizar efectivamente si no corresponde que el procedimiento, más que el archivo, sea el rechazo contundente a estas estrategias destituyentes cuando no tienen mérito, porque también son un mensaje para quienes las proponen, concretamente en este caso en una junta departamental. Entonces yo creo que no hizo carne, que ya se sabía cuál iba a ser el desenlace y que se prestó. O sea, hay que darle un trámite hasta el final, pero sabiendo que en este momento, porque no es lo mismo un juicio político a 4 años de las elecciones, que cuando ahora ya sabemos que hacia fin de año, por lo menos el Frente Amplio va a formalizar sus precandidatos a la presidencia, ya están los candidatos y las candidatas de la derecha arriba de la mesa, y todo esto está tenido electoralmente. El voto de Gandini, yo honestamente, como cualquier legislador, me merece mucho respeto,
pero no me resulta creíble que haya cambiado el voto por una convocatoria del Frente Amplio, sino que necesitó marcar perfil en un Senado en donde él fue el único que terminó promoviendo la destitución de la intendenta. Necesitó marcar perfil porque es precandidato o quiere ser precandidato en la interna blanca. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando esas estrategias electorales y las agendas partidarias terminan tomando de rehén a las instituciones democráticas y a la democracia en sí. Eso es lo que más me preocupa, pasando raya de lo que fue este episodio. Sí, realmente, perdón, Fito te habla. También uno cuando Fito, ve este tipo de cosas, yo al menos, que soy empleado público, pienso en el dinero. ¿Me explico? En las horas y horas de papeleo, de trabajo, de funcionarios, de desperdicio al santo Pepe, ¿me explico? Porque ya de entrada se sabía que era una locura. Pero no solamente esa discusión a nivel del juicio político y de estas derivas, sino también de los pedidos de informe. Yo lo planteaba cuando se discutió el juicio político y cuando se hizo el llamado a sala a la intendenta por pedidos de informe no respondidos. Yo me sumé a esa ola y realicé un pedido de información, hice un par de consultas a ver cuántos recursos destinaba la Intendencia de Montevideo, recursos en términos económicos, de horas de funcionarios y de funcionarias que se utilizan para responder pedidos de informe. Porque este dato me parece que no es menor. Hay que hacer una comparación de los 2 primeros años de gobierno de los últimos intendentes, por ejemplo, ¿no? Y nos encontramos con que la cantidad de pedidos de informe que se le realizaron a Carolina Cose son muchísimos más de los que se les realizaron a Ana Olivera y a Daniel Martínez. A Daniel Martínez, en los 2 primeros años de gestión, se le realizaron 305 pedidos de informe. A Ana Olivera, en los 2 primeros años, se le realizaron 381, si no me equivoco, pedidos de informe. Carolina Cose no llevaba 2 años, porque en el momento que se realizó el juicio político faltaban creo que 2 meses para cumplirse los 2 años, y ya llevaba en aquel momento 468 pedidos de informe. Pedidos de informe que son herramientas que tienen las minorías, que son muy válidas, y yo eso lo voy a defender siempre, porque además son recursos constitucionales. Ahora, uno también tiene que pensar cuáles son las implicancias de realizarlos. Cuando uno realiza un pedido de informe y la información efectivamente está en la página web de la Intendencia, uno está siendo irresponsable. Ahora, uno presenta, porque esto es lo que uno advierte modestamente desde el lugar de la Junta Departamental, que existe una competencia entre los ediles de la oposición, porque está esta idea de que uno se posiciona más en función de cuán opositor es, y es más opositor si más pedidos de informe realiza. Por más que hayamos tenido situaciones concretamente en estas que motivaron el llamado a sala, que luego devino en el juicio político, en donde teníamos a 3 ediles de la oposición, algunos del mismo partido, haciendo los mismos pedidos de informe el mismo día, o sea, ni siquiera un ejercicio de coordinación mínima para no exponer a los funcionarios de la Intendencia a destinar horas de su trabajo en estas situaciones. La democracia cuesta cara y hay que gastar, que no es un gasto, es una inversión, es cuidarnos a nosotros mismos y a nuestras herramientas. Creo que ahí lo que hay que hacer es un llamado a la responsabilidad a los dirigentes políticos a no instrumentalizar a las instituciones democráticas y a no usar a los funcionarios y funcionarias, porque eso también es un despilfarro, sobre todo cuando uno pregunta cosas que están disponibles en Google. Claro. Nada, se nos fue el tiempo volando. Muchísimas gracias, Nicolás. Un placer habernos comunicado contigo. Y nada, JP, quiero que sepas que cuando comenzaste la nota del edificio que tienes atrás tuyo, salió un señor con una bolsa de basura grandota rumbo al contenedor de la esquina, no le entró en el contenedor y la dejó al lado. Si yo estuviera ahí, agarraba la bolsa y la traía para acá, se la dejaba en la puerta del edificio. Me da vergüenza a los vecinos muchas veces. Muchas veces me da vergüenza. Fit. Está todo filmado, Sí, yo no lo llegué a advertir. No, estaba mirando para acá. Bueno, quedó filmado, quedó registrado. Quedó registrado. Quedó pegado el señor. Muchas gracias, JP. Nos vemos en unos minutos nada más. Gracias. Nos vemos en un ratito, Fito. Nosotros nos vamos para...